Historia nocturna. De niño acompañaba a mi abuelo a sus excursiones. Él fue uno de los primeros en estudiar los caminos y pueblos del Perijá. Recuerdo mucho que siempre me hablaba de un pueblo que él conoció de niño y que se le había perdido su ubicación. Allí, en esa zona, hubo un tiempo fuerte de incursión violenta y muchos caseríos fueron devastados en el proceso de control del territorio y las rutas ilegales, especialmente de contrabando. En eso también se perdieron muchos caminos, porque en ese entonces las guías eran señas naturales que solo los locales entendían. Mi abuelo era un hombre sabio, lo recuerdo siempre como un tipo misterioso que nunca estaba quieto y que sabía cosas que no todo el mundo sabía. Este pueblo del que siempre me hablaba tenía un asunto particular, y es que le rendía tributo a una especie de santo que llegó allí por un falso profeta, que a su vez se robó la escultura de otro pueblo y por el cual lo estaban buscando para matarlo en ese entonces. Que de hecho al tal profeta lo mataron y lo colgaron en un templo de la iglesia de tablas que él había mandado a construir. Eso está en unas cartas que mi abuelo me enseñaba, escritas por ese señor, profeta Simón le decían, pero que en realidad tampoco era religioso, sino una especie de político que terminó conformando un grupo armado en esa zona. En las largas caminatas que hacía con mi abuelo, siempre íbamos trazando señales para luego ir armando un mapa y saber qué rutas podíamos seguir para ampliar nuestra exploración. Él tenía propuesto encontrar ese pueblo, a como diera el lugar. Era su ambición de muchos años, porque él ya había estado allí, había vivido allí, y dice que había algo importante que necesitaba encontrar. Se trataba del altar del supuesto santo, porque hallando esta pieza, él podía resolver muchas de las dudas que siempre lo atormentaron, en especial con su padre, quien también fue un hombre extraño, que según sus historias lo dieron por muerto varias veces, pero siempre reaparecía varios años después. Fue una noche de esas caminatas buscando la ruta del dichoso pueblo en que sucedió algo inesperado. Algo que yo nunca había presenciado en mi vida. Yo tenía en aquel entonces tan solo 14 años. No entendía nada sobre temas espirituales y por más formación religiosa que tuviera en mi casa, no creía en cosas tales como apariciones. Pero aquella vez algo se reveló ante mis ojos. Llevábamos días siguiendo el camino de un arroyo buscando su nacimiento. Acampábamos donde podíamos y comíamos los que nos proveía la montaña, lo cual no era mayor problema. Después que hubiera candela, cualquier pava o paloma servía de almuerzo. En nuestro quinto día de caminata llegamos a un claro en donde se podía ver los filos de la serranía perderse entre la espesura verde de la vegetación, al tiempo que podíamos escuchar en pleno la inmensidad de la naturaleza, aves de todo tipo, monos aulladores, mariposas de tamaños que jamás volví a ver, flores que solo nacen en esa zona de la montaña y mucha paz. Estábamos buscando dónde armar la tienda cuando sentimos unos pasos entre los árboles, subiendo una pendiente, como siguiendo el camino de una quebrada seca, de esas que se forman cuando llueve. Solo veíamos piedras enormes y árboles encallados que se sostenían de sus raíces, como aferrándose con fuerza para no rodar por el acantilado. Los pasos que escuchábamos eran rápidos pero cautelosos. Veíamos apenas el movimiento de las hojas y el celaje estremeciendo las ramas más bajas. Eso seguro es un tigre, dijo mi abuelo. Hay que tener cuidado porque seguro está cazando algo. Un tigre yo nunca vi por esa zona. Así le decían indistintamente a los jaguares, con los cuales tampoco me tropecé. Aquello era otra cosa. Es una persona, dije cuando vi las manos agarrarse de una piedra y luego balancearse de un salto hasta un punto más alto. Era una mujer. ¿Qué hace una mujer por aquí? Por acá ya no vive gente, se preguntaba mi abuelo. Abuelo, eso es lo de menos, pienso yo. Mire esa mujer cómo corre montaña arriba. Era lo que yo le decía. Porque para ser un simple ser humano, su destreza parece sobrenatural.
Decidimos avanzar con prisa, tratando de subir lo más rápido que pudiéramos, a ver si lográbamos al menos salir de dudas sobre qué era aquello. Pero para nuestra sorpresa, al llegar al punto más alto, nos encontramos con una planicie de unos 20 metros donde el monte estaba quemado y en donde se notaba hace años no crecía nada. Comenzamos a revisar con cuidado, porque el suelo se veía extraño, la superficie era blanda y había zonas en donde los pies se nos hundían entre una especie de arena con cenizas tibias, como si hasta hace poco hubiese habido fuego ardiendo allí. De repente mi abuelo dice: no nos podemos quedar aquí cerca, esto que está aquí es gente quemada. No tengo forma de explicar lo que sentí. Lo que había bajo mis pies eran cenizas de huesos humanos calcinados. A pocos metros de allí se veían algunos cráneos medianamente completos y algunas extremidades que con sus dedos daban la impresión de agarrar la tierra, como si a quienes hubiesen quemado allí los hubiesen lanzado vivos a un pozo y luego dejados consumir por la candela. Hay que subir más, dijo mi abuelo, pero creo que aquí hay un indicio importante de lo que estamos buscando. Mi abuelo, en su relato de Pueblo Alto, así lo llamaba él, decía que todo pasó una mañana en la que recibió una encomienda para su papá. Apenas era un niño cuando llegaron a matar a todos los que allí vivían, porque tenían el supuesto santo que se había robado el profeta Simón. Que mucha gente pudo huir, pero los que no fueron masacrados de forma cruel. Entre esos, la mamá de mi abuelo. Su papá, esa fue la primera vez en que desapareció, y él quedó a cargo de un amigo que lo ayudó a bajar para dejarlo donde su familia materna, que vivía muy lejos de allí, casi llegando al pueblo de Plato. Eso está escrito con varios detalles en unos cuadernos que hasta hace pocos años pude recuperar. Pero volviendo al relato inicial, el camino que ya se divisaba a partir de esa fosa llegaba hasta un árbol de orejero, que se notaba de bastantes años, era enorme y de raíces pronunciadas que sobresalían de la tierra formando paredes de medio metro de alto. Era un punto central en el que se tenía mejor perspectiva de todo el sitio. Hasta ese momento no sabía bien qué señal estaba esperando mi abuelo, pero decía que ese punto era perfecto para vigilar. Estando allí, armamos la tienda y la fogata, esperando que llegara la noche. Solo se escuchaba el viento, que a esas horas es más frío que nunca, y el crujir de las ramas viejas que tronaban unas con otras, creando un ambiente espectral, como si un ser inmenso nos vigilara desde arriba. En un momento, quizá llegando a la medianoche, todo quedó extrañamente estático. La brisa, los árboles, el monte, los grillos, todo, como si un manto de quietud hubiese caído sobre nosotros. El silencio era espeluznante. Me hacía doler los oídos. Se sentía como estar varios metros bajo el agua. De pronto escuchamos unos susurros, un llanto bajito y alargado que venía de la parte más baja. Hay algunas aves nocturnas que producen estos sonidos, pero aquello no se parecía a nada que hubiese escuchado antes. Quien fuese se quejaba de dolor. Podía incluso pintar en mi cabeza su posición y la forma de su rostro perturbado por la tristeza. Yo me puse en cuclillas y pude ver a mi abuelo de pie a varios metros enfrente, caminando de un lado a otro, mirando la caída y buscando algo entre la penumbra. Solo veía su silueta ir y venir, como desesperado. De pronto se quedó quieto cerca de la orilla, se inclinó agachando la cabeza y puso las manos en el suelo. Yo me levanté de la estera para acercarme y ver en qué podía ayudar, pero cuando quise dar un paso adelante, alguien me agarró del pie y en una voz pausada y clara me dijo: no te muevas, que ese no soy yo. Cuando volteé a ver, era mi abuelo. Estaba con su machetilla en la mano izquierda señalando hacia el otro extremo del desfiladero, en donde se veía una cruz que yo no había visto cuando subimos en la tarde. Y al otro lado, arrodillado, estaba la silueta que yo creía era mi abuelo. De pronto volvimos a sentir unos pasos parecidos a los de la tarde, pero iban bajando, como dejándose deslizar. En ese momento, por impulso, me eché hacia adelante para tratar de ver algo, porque sentía que estaba muy cerca de nosotros. No la sigas, me dijo el viejo. Esperamos a que pase y después, desde la otra punta, nos acercamos. Es lo mejor. Ya eran más o menos las 2 de la mañana. La silueta y la cruz
habían desaparecido con el resplandor de la luna que en ese punto pintaba todo de blanco. Hicimos un descenso de algo más de 200 metros por un extremo del filo. Luego caminamos varios metros en dirección de donde habíamos encontrado la fosa de cenizas, siempre caminando en diagonal y mirando la cara izquierda de la montaña. Eso era una indicación de mi abuelo. Hay que evitar darle la espalda al abismo, me decía. Cuando estuvimos en un punto en el que se veía la fosa, la vimos otra vez, a la mujer, pero esta vez con mayor claridad. Estaba ahí arrodillada sobre las cenizas y con las manos acariciaba uno de los huesos que sobresalía. Llevaba un vestido de esos que se usan en los funerales, pero de un aspecto mucho más antiguo, con una especie de velo de encaje negro que le envolvía la cabeza. Todo su cuerpo estaba tapado por pedazos de tela que colgaban y en su pie izquierdo tenía amarrado un tipo de collar con pepas blancas que en su extremo tenían un Cristo de madera. Era extraño porque podíamos verla a detalle aun cuando era de noche y la única luz del lugar era la que proveía la luna, que se levantaba detrás de nosotros enorme y brillante como jamás la vi otra vez en mi vida. En uno de esos momentos en que la mujer parecía estar rezando, levantó la cabeza y se descubrió el velo. Por poco me desmayo de la impresión cuando vi que era una carabela negra. No era una persona, no era algo que estuviera vivo. Era más bien la manifestación del horror de ese sitio, una especie de dolor transfigurado que se negaba a desprenderse de ese lugar. La mujer lloraba cada vez más fuerte, rasgaba la tierra con sus manos huesudas y todo a su alrededor parecía vibrar. Creo que si existen los demonios es algo parecido a eso, porque yo sentía no solo miedo, sino que algo en mi interior se consumía y que con cada segundo que pasaba en presencia de eso, mi cabeza se llenaba de imágenes de horror como si yo tuviera recuerdos de todo lo que hubiese pasado allí. Mi abuelo, más que asustado, parecía conmovido, porque incluso lo escuché respirar profundo, tratando de contener algo a sus adentros, que no supe nunca qué era. Tenemos que esperar, decía con voz pausada. Hay que ver por dónde sale la procesión. Él llevaba varios días diciéndome que teníamos que apurar el paso para poder llegar al punto el día 12 de mayo, que era justo en ese día en que estábamos en esa madrugada, pero hasta ese momento pude entender por qué. Ese era el día del santo cuyo altar él estaba buscando. No puedo decir su nombre porque prometí no volver a repetirlo. El falso profeta que lo llevó hasta ahí lo presentó con el nombre de San Pablo. No era esa su verdadera identidad. Pasó quizá una hora en la que permanecimos allí observando todo, esperando, según mi abuelo, una señal. De pronto la mujer se levantó y caminó hacia el monte. Ya no lloraba, sino que repetía palabras en susurros mientras hacía sonar las pepas del collar que tenía en el pie, las cuales se fueron haciendo más lejanas al tiempo que la silueta se desaparecía entre los árboles. Casi que enseguida se empezaron a escuchar algunas voces, muchas, como rezos repetidos que se iban acrecentando como si una multitud se acercara desde algún lugar. Luego los pasos. Eran demasiados, como si fueran muchas personas, se sentían fuertes y avanzando hacia nuestro encuentro. Pero nunca los vimos. Se hizo de mañana y nunca presenciamos lo que estábamos buscando. Mi abuelo, con total tranquilidad, me dijo que ya por lo menos sabía dónde estaba el punto, que el otro año podía regresar, pero eso no fue posible. Esa vez el regreso fue todavía más extraño. Estuvimos dando vueltas por varios días en la misma zona porque no encontrábamos el arroyo que nos había llevado hasta allí. Era como si hubiese desaparecido, pero lo más raro pasó cuando, ya exhausto, dimos con unas casas en medio de la nada. Llevábamos 9 días de caminata, la comida había sido escasa, el agua se nos había acabado, la montaña parecía más hostil que nunca y en todo momento sentíamos que alguien nos acechaba. Ahí en esa zona habitaban unos indígenas, no sé bien qué etnia eran, porque más nunca volví a verlos. Mi abuelo decía que era una tribu nómada que venía desde el Darién y que algunos se habían quedado allí luego que lograron recuperar la libertad en el periodo de las guerras de independencia. Pero era extraño encontrarlos. Sus casas a veces las veían en algunas zonas de la montaña y al día siguiente ya no estaban. Ellos fueron quienes nos dieron auxilio, no nos entendían y nosotros a ellos tampoco, pero por alguna razón sabían qué nos estaba pasando. Porque nos obligaron a quitarnos la ropa y nos hicieron restregar con unas matas y echarnos agua caliente.
Eso hizo que nuestras mentes se calmaran y después de 2 días empezamos a tener conciencia sobre el entorno, porque era como si hubiésemos perdido todo sentido de ubicación. La montaña nos quería tragar, fue lo poco que entendimos. 2 días duramos ahí mientras reponíamos fuerzas, pero al salir para el descenso hacia nuestra casa, mi abuelo hizo algo que a los indígenas les molestó. Ellos tenían unas casitas de barro que era como una zona ceremonial, cerca de unas piedras en donde tenían unos collares y unas piezas como en madera petrificada. Una de estas piezas era de un negro brillante, podía decir que era hermosa. Al reflejarse en la luz del sol, sus caras se tornaban doradas y parecía emitir un sonido como si un puñado de arena fina cayera sobre el agua quieta. Mi abuelo dijo reconocerla y la agarró para verla de cerca. Eso, al parecer, estaba prohibido. Cuando él quiso regresarla, le hicieron ver que eso no se podía, que tenía que llevársela y prácticamente nos echaron. Bajamos ese mismo día y a la mañana siguiente mi abuelo amaneció muerto. Una serpiente se le había enrollado en el cuello hasta estrangularlo. Nunca entendimos cómo pasó esto porque no era un animal lo suficientemente grande o fuerte, al menos no más que mi abuelo, que era un tipo rústico de brazos descomunales y que siempre lo vimos como un hombre que no le tenía miedo a ese tipo de cosas. Su tráquea, sin embargo, quedó destrozada y su cabeza la encontramos casi que colgando. Fue una imagen espantosa que aún en los 73 años que han pasado, todavía cierro los ojos y veo su cara morada hinchada en sangre, con los ojos salidos y la boca llena de espuma. La pieza que tenía desapareció, pero creo entender que era una parte del santo que él andaba buscando. Eso supe por las cartas del profeta Simón, en donde describe a detalle la forma de dicha escultura. Mantener arriba este proyecto ha sido un reto satisfactorio, en el que se gastan horas de revisión de las historias que nos llegan, lecturas, reescritura, grabación, edición. Lamentablemente los programas de monetización que sostenían este canal han cambiado. Es por eso que recurro a ustedes para seguir adelante contando las historias. Apoyarnos es simple, dale me gusta, suscríbete y comparte este video para llegar a muchas más personas. Si está dentro de tus posibilidades, en la descripción estaré dejando unos enlaces en los que pueden hacer sus donaciones. Cualquier aporte, por pequeño que sea, es de gran ayuda. Muchas gracias por ser parte de la comunidad de Historias Nocturnas. Nos vemos pronto con más contenido.